¿Has sentido que para protegerte del mundo te construiste una coraza? Algo así como un caparazón, un lugar donde esconderte del dolor, pero que sin darte cuenta terminó siendo tu jaula. Grace también lo hizo. Nació prematura, con una malformación en el labio, y no vino sola. Junto a ella nació su hermano, Gilbert. Pero ese mismo día su madre murió. Nosotros salimos de su vientre y ella entró en su tumba. Es así como dice Grace. Como los caracoles, cuya madre muere al poner sus huevecillos. Los primeros años fueron difíciles. Hospitales, agujas, tratamientos, hasta que llegó el momento de corregir su labio. La cirugía se complicó y Grace perdió mucha sangre. El médico se acercó a Gilbert. Él dudó, pero aceptó. Preguntó si iba a morir por eso. Le explicaron que no, que su cuerpo haría más sangre, y aún así, el gesto quedó grabado. Estaba dispuesto a dar su vida por ella. La operación fue un éxito. Para animarla, su padre les dio dos cosas: una caja musical llena de caracoles y un anillo que le entregó a Gilbert. Era el legado simbólico de su madre. Grace, desde entonces, se apropió de ese universo. En la escuela, un grupo de bravucones se burló de la cicatriz de Grace. Gilbert lo vio, se lanzó sobre el líder y perdió un diente en el intento. Pero volvió, le rompió un dedo y se puso el diente de nuevo. Para Grace, fue su forma de decir: no estás sola. En casa, Grace encontraba consuelo en su habitación. Amaba el orden, los ángulos rectos y su colección de figuras de caracol. Eran sus amigos. Nunca la abandonarían, nunca la lastimarían, nunca morirían. Y también amaba cuidar. Un día encontró a James, un ex magistrado hundido por el alcohol. Lo ayudó sin pedir nada. Él, agradecido, le regaló un caracol sin nombre, que Grace adoptó como suyo desde el primer día. Mientras Grace cuidaba, Gilbert liberaba. Él incluso soltó la cacatúa del vecino para que fuera feliz. Se volvió vegetariano porque no quería que ningún animal muriera por él. Y todavía llevaba más allá esta actitud que una vez cruzó una calle en plena hora pico solo para rescatar un caracol. Ese caracol y el de Grace terminaron juntos, y de ahí nacieron más. Entre ellos, Sylvia, a quien llamaron así por la escritora favorita de su madre, Sylvia Plath. A Gilbert le fascinaba el fuego. Pasaba horas jugando con cerillas y poco a poco empezó a experimentar con explosivos. En una ocasión se concentró en apilar una serie de juegos pirotécnicos solo para hacerlos volar por diversión. Su sueño era crear un espectáculo de fuegos artificiales, como los artistas callejeros que admiraba. Más adelante, durante otra práctica, algo salió mal. Se quemó y Grace también. Ambos terminaron con cicatrices que, al juntar sus brazos, formaban una cara feliz. Para ella, eso simbolizaba algo. Su dolor y su alegría estaban unidos. Su padre Percy había sido animador en París. Hacía películas de stop motion que les mostraba de vez en cuando. Para lograr hacer estas películas, también actuaba en las calles. Hacía malabares. Fue en una de esas funciones callejeras donde conoció a la madre de Grace y Gilbert. Ahí fue donde la vio, con su vestido lleno de dibujos de caracol. Desde entonces, no se separaron. Poco después, ambos se mudaron a Australia. Percy continuó haciendo su espectáculo callejero hasta que un día fue atropellado por un conductor ebrio. Sobrevivió, pero quedó parapléjico. Ya no podía seguir trabajando en la calle. Y poco a poco empezó a beber. Se parecía cada vez más al hombre que lo dejó así. El dinero nunca había sido suficiente, pero tras el accidente todo empeoró. Lo que recibía de pensión apenas alcanzaba. A eso se sumó la apnea del sueño. Para ayudarlo, Grace y Gilbert aplaudían cada vez que dejaba de respirar. Él despertaba y todo volvía a la calma. A pesar de todo, la unidad familiar se mantenía fuerte. En medio de la dificultad, seguían compartiendo momentos luminosos. Uno de ellos fue una visita al parque de atracciones. Grace recuerda especialmente ese día. Subieron a una montaña rusa llamada la Osa Mayor. Y Percy, a pesar de la condición de su cuerpo, gritó y se divirtió sin que eso fuera impedimento. Al bajar, les dijo que cuando muriera quería que sus cenizas fueran esparcidas ahí. Fue la primera vez que Grace lo volvió a ver sentirse libre. Él mismo tejía compulsivamente. Fue así como creó el gorro de caracol de Grace, uniendo la herencia de su madre, los caracoles, con la suya, las bolas de malabarista. Decía que la infancia era la mejor etapa de la vida, aunque nunca dura, y que todos merecían una. Ese día fue especial. Gilbert hacía acrobacias sobre su padre, jugaban con caramelos y cantaron frente a la caja musical que había pertenecido a su madre. Percy estaba orgulloso de Gilbert porque quería seguir sus pasos como artista, y también de Grace, que soñaba con ser animadora como él. Como cierre para ese día, hicieron un concurso de peinados. Grace ganó. Después, ya en silencio, los tres leían en el sillón, con peinados extravagantes y una comedia sonando de fondo. Fue una noche preciosa, pero fugaz. En cierto punto, Percy dejó de respirar.
Como otras veces, aplaudieron, pero esta vez no volvió. No tenían dinero para un funeral digno. El gobierno les entregó sus cenizas en una caja de cartón. Grace las guardó en una urna. Y así, el deseo de su padre, ser esparcido en la Osa Mayor, quedó suspendido. Al poco tiempo, mientras todavía empaquetaban sus cosas, una agente de servicios infantiles llegó. Iban a ser separados. Sin parientes ni un hogar que adoptara gemelos, se tomaría una decisión. A Grace la enviarían a un sitio, a Gilbert a otro. Antes de separarse, Grace le entregó a su hermano la caja musical de Caracol. No había palabras. Solo ese objeto donde aún danzaban los recuerdos de su madre y la voz de su padre. Esa fue la última vez que Grace sintió el olor a cerillas quemadas de su hermano. Y así, en un solo giro del destino, perdió a su padre, su casa y a su hermano. Todo lo que la hacía niña se desvaneció. Con la vida patas arriba y sin muchas opciones, no tuvieron más remedio que seguir adelante. Grace fue enviada a Canberra, una ciudad que presume ser la más segura de Australia. Señalamientos de precaución en cada esquina, gente con casco incluso para conducir, todo estaba pensado para evitar cualquier tipo de accidente. Pero para Grace, el verdadero golpe ya había pasado. Sentirse asentada no era la palabra. Traumatizada parecía más precisa. La separación de Gilbert fue el epicentro de su ansiedad. Solo Silvia y los demás caracoles le ofrecían algo de consuelo. Sus nuevos padres adoptivos, Ian y Narelle, eran contadores de una empresa que fabricaba semáforos. Bien intencionados, sí, pero adictos a los libros de autoayuda. Para ellos, todo podía resolverse con una dosis de autoestima. Cada semana, imprimían un certificado para Grace, por tener el mejor sombrero, las manos más bonitas, los zapatos más brillantes, o simplemente por intentarlo. Los fines de semana jugaban netball, y en una ocasión la invitaron a unirse. Grace, al no soportarlo, empezó a fingir ataques de asma para evitarlo. En casa, todo era beige, las paredes, los muebles, incluso las mascotas. 3 conejillos de India idénticos. Cada sábado, Ian y Narelle salían a unas reuniones especiales mientras Grace se quedaba sola. Y en realidad, no necesitaba muchas pistas para entenderlo. Eran swingers. La escuela tampoco ayudaba. A pesar de sus intentos por hacer nuevos amigos, solo recibió abusos. Y esta vez, Gilbert no estaba ahí para romperle los dedos a nadie. Pero se escribían cartas, y eso mantenía vivo algo esencial. Grace empezó a ahorrar cada centavo con la meta de volver a ver a su hermano. Era lo único que le daba sentido. Por su parte, Gilbert fue enviado a una familia de agricultores cerca de Perth, una ciudad lejana, al otro extremo del país. Tenía ahora 4 nuevos hermanos y 2 padres adoptivos, Ruth y Owen. A Gilbert le parecían excéntricos. Antes de cada comida, hacían una especie de oración incomprensible, que él describía como puros balbuceos. Le prometían que rezar ayudaría a que el dolor por la pérdida de su padre desaparecería. 4 veces al día, sin excepción. Eran anticuados, nada de celulares. Creían en imanes para equilibrar el aura. Y Ruth parecía amar más a sus pericos que a sus hijos. Habían construido su propia iglesia y escuela. ¿A quién adoraban? A una manzana. Gilbert no soportaba a sus nuevos hermanos. Además, siempre había uno mirándolo. Mientras ellos recibían privilegios, él tenía que trabajar en el huerto, poniendo etiquetas a las manzanas. Le decían que todo gran agricultor empieza desde abajo. Pero Gilbert no quería ser agricultor. Quería otra cosa. Quería cruzar Australia y reencontrarse con Grace. Quería retomar su sueño de ser artista callejero en París. Grace, por su parte, soñaba con ser animadora. Así que él empezó a ahorrar. Esperaría cumplir la mayoría de edad y entonces iría por ella. Grace lee su carta, llora, pero en esas lágrimas hay algo más que tristeza. Hay esperanza. 5 años después, Grace seguía de pie. Las cartas de Gilbert habían sido su combustible. Por eso, siguió adelante. Para ocupar su mente, comenzó a trabajar como voluntaria en una biblioteca. Su tarea era extenuante: borrar marcas y garabatos de los libros. Fue ahí donde conoció a Pinky. La vio intentando devolver libros en un contenedor de basura, pensando que era el buzón de retorno. Cuando Grace le explicó el error, Pinky se mortificó, pero Grace no la delató. Pinky, excéntrica desde el primer minuto, le confesó que su apodo venía de una historia peculiar. Perdió su dedo meñique bailando sobre una barra en Barcelona. Un ventilador de techo se lo rebanó y sin ningún filtro le preguntó a Grace por qué iba vestida como una hormiga. «Es de caracol», respondió. Pinky sonrió. Le contó que ella solía creer que era una paloma. Más allá de Silvia, Pinky se convirtió en su primera amiga de verdad. Pinky había vivido una vida digna de película. Vio una aurora boreal, flotó en el mar muerto, ganó un concurso de barbas de abejas, se bañó con un mono de las nieves y jugó ping pong con Fidel Castro. Nunca se enfermaba y además
Juraba que su secreto era una mezcla de enemas de café y un trago diario de vino de jengibre. Se casó 2 veces. La primera con Héctor, que murió una semana después de la boda al sufrir un accidente de cocina. Y la segunda con Bill, un cartero que le escribía notas de amor. También murió. Esta vez en un viaje por Australia, atacado por un cocodrilo. Pinky hablaba de todo eso con humor. Incluso en su cumpleaños 80, trabajó dando muestras de piña en un supermercado, muestra de su particular manera de ver la vida. Conducía el viejo camión postal de su segundo marido, y una vez, mientras manejaban, le dijo a Grace que quería morir en paz, como su primo conductor de autobuses, no gritando de horror como sus pasajeros. Grace, por supuesto, no sabía si hablaba en serio. Su casa era el reflejo de su personalidad. Tenía una tostadora para recibir correo, una bandera de zanahoria y trofeos comprados en tiendas de segunda mano, todo lleno de post-its. Pinky tenía mala memoria, por ello empezó a bailar tap, supuestamente para prevenir la demencia. Ella no creía en los bancos, guardaba su dinero y sus secretos en una vieja lata de panecillos que escondía tan bien que a veces ni ella le encontraba. Además, su casa estaba llena de plantas de marihuana, horneaba hombrecillos de jengibre con ellas. Decía que eso le curaba la artritis. Le encantaba la jardinería. Quería que sus cenizas fueran esparcidas en su jardín, al que llamaba su pozo de compasión. Según ella, la jardinería lo arreglaba todo. También había construido su propio campo de minigolf. Pero lo que la hacía realmente especial era su compasión. Cada lunes visitaba a ancianos solitarios y les tomaba la mano. Decía que lo que más desea una persona mayor es el contacto humano. A veces también les llevaba hombrecillos de jengibre. Una vez le confesó a Grace que nunca pudo tomar la mano de sus padres. Nunca explicó por qué, porque nunca hablaba de su infancia. Pero sí dejó una frase que se le quedó grabada. La vida no se trata de mirar hacia atrás, sino de vivir hacia adelante. Pinky había abandonado muchas cosas en su vida. Grace, en cambio, aún no podía soltar. Pero estar con ella le ayudó a aliviar la tristeza. Le devolvió algo que había perdido: esperanza. Pinky fue, sin exagerar, la medicina que necesitaba. Y con cada carta de Gilbert, con cada risa compartida con Pinky, Grace confirmaba que todavía estaba viva. Obsesionados con el bienestar emocional de Grace, Ian y Narelle decidieron inscribirla en clases de autoayuda. Según ellos, le ayudaría a elevar sus endorfinas, equilibrar sus chakras y abrir su tercer ojo. Todo lo necesario, decían, para alcanzar la felicidad. Pero en una de las clases, mientras practicaban ejercicios de sonrisa intermitente, el profesor Craig le guiñó el ojo. Grace sintió algo, un pequeño brillo, pero al final de la sesión lo vio coqueteando con otra alumna. Y con eso, algo dentro de ella se apagó, como si una parte de sí muriera. Fue entonces cuando entendió que la autoayuda solo rascaba la superficie, que pretendía arreglar con frases lo que venía desde el fondo. Quemó todos sus libros, folletos y certificados. El trauma no se trataba con afirmaciones, no si todo seguía significando lo mismo. Ya en la pubertad, los problemas cambiaron de forma. Acné, preguntas nuevas, la necesidad de gustar, de ser vista. Le confesó a Pinky sus inseguridades. Pinky, siempre entusiasta, la convenció de hacerse el permanente. Una mala idea según Grace, pero Pinky, fiel a su estilo, le dijo que se veían fabulosas. Para Grace, Pinky era su verdadera madre adoptiva, más aún desde que Ian y Narelle habían descubierto los cruceros nudistas y pasaban cada vez menos tiempo en casa. Aún así, ni el humor ni el cariño de Pinky llenaban ese vacío. Grace comenzó a acumular caracoles, conchas, cualquier objeto que se relacionara con ellos, aunque no le gustaran. Si tenía que ver con un caracol, debía ser suyo. Su obsesión tomó forma, su dolor también. Los caracoles la hacían pensar en Gilbert, sus cartas seguían llegando, pero había algo en ellas que no terminaba de calzar, como si le estuviera ocultando algo. Gilbert contaba con ironía que su vida en el jardín del Edén no tenía nada de paraíso. Ruth, su madre adoptiva, parecía tener algo personal en su contra, y él, con claridad, jamás la reconoció como madre. La llamaba por su nombre, Ruth. Esto le enfurecía. También le molestaba que Gilbert no se dejara afeitar la cabeza por Owen, como dictaba la tradición familiar. Él resistía, no iba a adoptar reglas ni preceptos que no sentía suyos. El dinero que ganaba etiquetando manzanas apenas alcanzaba para llenar un espacio de su alcancía. La soledad se le pegaba al cuerpo. Aunque siempre había intentado ser amable, su negativa a formar parte del credo de la familia lo dejaba aislado. Era obligado a leer la Biblia, a comer carne, aunque fuera vegetariano. Le prohibían jugar con fuego o hacer magia. Todo eso era, para ellos, una puerta abierta a Satanás. Ruth incluso intentaba arreglar su aura, colocándole imanes por todo el cuerpo. Pero la llama de Gilbert seguía viva.
A escondidas, detrás de la iglesia, seguía practicando sus trucos. Uno de sus hermanos parecía divertirse con él. Era su única chispa de complicidad. Ruth, convencida de que Lucifer intentaba apoderarse de su alma, orquestó un bautizo. Rodeado de rezos que para Gilbert sonaban como puro balbuceo, lo sumergieron en el agua. Él, en un acto de rebeldía y humor, fingió estar poseído. Había escondido pastillas antiácidas en su ropa. Cuando el agua comenzó a burbujear, Ruth se indignó. Ben, el hermano que lo apoyaba, se rió con ganas. No sabiendo ya cómo someterlo, Ruth recurrió a algo más extremo. Le puso pastillas para dormir en la comida. Pero Gilbert se dio cuenta. Las escondió en sus mejillas y las escupió después. La religión en esa casa también tenía su economía. Ruth afirmaba que el amor de Jesús no era gratuito. Cada moneda ganada debía ser depositada en una urna como parte del rito. Pero Gilbert descubrió algo. Por las noches, Owen tomaba ese dinero y lo gastaba en whisky. Entero, de un solo trago. Eso fue demasiado. Y por eso, lleno de rabia, fue al granero y liberó a los cerdos. Luego, abrió la jaula de los pericos que Ruth tanto adoraba. Todo lo que podía liberar, lo liberó. Como castigo, Ruth tomó la caja musical que Grace le había dado, uno de los pocos recuerdos que le quedaban de su infancia. Mientras sus hermanos lo sujetaban, lanzó una cerilla encendida a una hoguera, y la caja desapareció entre las llamas. Pero en su carta, Gilbert no muestra rabia. Escribe: estoy bien, ya casi tengo el dinero, pronto podré ir por ti. Intenta sembrar esperanza, pero la imagen que alcanzamos a percibir es otra, su alcancía, vacía. Pasada la pubertad, la vida de Grace se volvió todavía más solitaria. Ian y Narelle se retiraron a una comunidad nudista en Suecia, dejando atrás todo, incluso a ella. Pero la verdad es que nunca hubo un vínculo real entre ellos. Nunca se sintió hija, nunca fueron su hogar. A pesar de los altibajos, Grace intentó mantenerse a flote. Más sociable, más optimista. En la librería, su refugio, veía pasar todo tipo de personas. Gente que buscaba en las palabras de otros algo que no podían encontrar en la vida real. Un deseo, una idea, una ficción. Para Grace, un novio era eso, ficción. Pinky seguía siendo su único punto de color. Había fundado una organización benéfica basada en su antiguo gesto, tomar la mano de ancianos. Incluso había reclutado desempleados para expandir esa labor. Iban casa por casa. Tomaban manos, a veces con indiferencia, pero lo hacían. Era algo. Era humano. En casa, en una noche cualquiera, Grace se preguntó cómo poner en palabras lo que significaba haber perdido a su familia. Es como estar congelada, se dijo. Para intentar entrar en calor, se refugiaba en novelas baratas de piratas peludos, inventando romances en su cabeza. Pensaba que su padre se decepcionaría si la viera leyendo ese tipo de cosas. Mientras ella se perdía en fantasías, los conejillos de Indias beige de Ian y Narelle se reproducían sin parar. Verlos así solo reforzaba su sensación de estar completamente sola. Su obsesión por los caracoles también creció. Pasó de comprar a acaparar y luego a robar. Cualquier objeto con forma de caracol tenía que ser suyo. Su cleptomanía era un síntoma, una forma torpe de llenar el vacío. Y el vacío se volvió literal. Las repisas llenas de objetos no resistieron más. Se vencieron. Los objetos cayeron sobre varios conejillos de Indias, los cuales no sobrevivieron. Esa noche, Grace los cremó en la hoguera del patio trasero. Guardó sus cenizas en pequeños frascos de especias. Y luego miró todo lo que había acumulado, todo lo que había perdido. Su vida le parecía patética. Y sin fuerzas para cambiarla, solo se aferraba a una idea, que Gilbert la rescataría. Todo cambió una mañana cualquiera. Grace escuchó un soplador de hojas rugiendo afuera. Al asomarse, lo vio. Ken, el nuevo vecino, completamente absorto en limpiar la acera. Con su soplador en mano, le pidió permiso para barrer también frente a su casa. Para Grace, después de tanto tiempo, fue como ser vista de nuevo. Y en ese instante, se enamoró. Poco después, lo invitó a cenar salchichas. Durante la velada, Ken le contó que reparaba microondas y que se consideraba un tipo simple, superficial. Si fuera una cebolla, debajo de cada capa, habría más cebolla. A pesar de eso, se dedicaba a reparar trastes rotos con una técnica japonesa llamada kintsugi, que defiende que todo lo roto puede ser reparado. Como su pasatiempo, así era él con Grace, alguien que intentaba reconstruirla. Ken tenía un fuerte espíritu comunitario. Una vez se ofreció como salvavidas en una piscina local, aunque también tenía sus momentos más humanos. Con sus binoculares enfocó el trasero de Grace. Para ella, eso también era amor. La adoración de Ken se notaba en los detalles. Le construyó una máquina de malteadas personalizada para prepararle una cada vez que quisiera. Y tras un mes de salir juntos, una noche durante la cena escribió con catsup en un plato: ¿te casarías conmigo? El anillo venía incrustado en una salchicha. Grace, sin poder creerlo, aceptó.
Ken fue a la cocina a celebrarlo con un batido, pero en su entusiasmo tomó por error uno de los frascos con cenizas de los conejillos de Indias. Grace, alarmada, gritó: «¡Eso no es canela!». Ken se rió. Lejos de juzgarla, encontró ternura en el gesto. Para Grace, eso lo decía todo. Ken la amaba, con todo lo que ella era. Más adelante, en un momento íntimo, le tomó fotos en ropa interior, como un acto de aprecio por su cuerpo, por su historia. Esa noche, Grace perdió su virginidad. Un tiempo después, descubrieron que Ken era estéril. Su diagnóstico señalaba la causa: años y años reparando hornos de microondas. Pero eso no fue un obstáculo. Para Grace ya lo tenía todo: un compañero, su manada de conejillos y una colección de caracoles que seguía creciendo. Nunca se había sentido tan feliz. Grace fijó la fecha de la boda y no tardó en enviarle la noticia a Gilbert. Lo acompañaba una cálida invitación. Por fin se reunirían. Por fin, después de todo, volverían a ser una familia. Gilbert, con el corazón desbordado, compartió la noticia con Ben y le mostró el dinero que Ken le había enviado para el pasaje a Canberra. Todo estaba planeado. Gilbert caminaría con ella al altar, Pinky sería la niña de las flores y juntos cumplirían el último deseo de su padre: esparcir sus cenizas sobre la Osa Mayor. Sentada en el sillón con una malteada en mano, Grace se permitía soñar. Su vaso ya no estaba medio lleno o medio vacío, se desbordaba sin control. Imaginaba a Gilbert viviendo con ellos. Se veía empezando una carrera como animadora. Era mañana. Solo tenía que pasar un día más. Mientras se preparaban, Pinky ayudaba con el vestido de bodas. Por supuesto, decorado con los ojos de caracol. Ken, como siempre, ofrecía salchichas. Todo era felicidad contenida, expectación. Hasta que alguien tocó la puerta. Era un repartidor. Llevaba un paquete para Grace. Adentro, una carta. Pinky se la pasó. Venía de parte de Ruth. La carta era una bomba. Ruth contaba que la iglesia había sufrido un incendio, que Gilbert no logró salir. Decía que días antes lo había descubierto besándose con Ben detrás de la iglesia, fornicando, escribió, y que, siguiendo las instrucciones de su fe, debía corregir la enfermedad de Gilbert. Habían usado una máquina de electroshocks llamada el desatanizador. Ataron a Gilbert y a Ben un tronco, conectaron electrodos a sus cabezas, recitaron oraciones y encendieron la máquina. Aumentaron la potencia, los cuerpos temblaban, el dolor era insoportable. Finalmente, Ruth afirmó que en Ben el tratamiento fue un éxito, pero que Gilbert, en cambio, se mantenía impuro. Lleno de rabia, intentó atacarla, pero cayó sobre un contenedor de manzanas. Ruth ordenó que lo sujetaran. En medio del caos, Ben gritó señalando un ave: «¡Miren, un ángel!». Todos voltearon. Gilbert aprovechó para escapar. Con rabia, incendió la iglesia. Ruth relataba que mientras las llamas crecían, Gilbert quedó atrapado dentro, que ellos intentaron salvarlo, pero nosotros podemos verlo. Ni siquiera lo intentaron, lo dejaron morir, y Ruth lo describía como un sacrificio, como una purga, y enviaba las cenizas purificadas dentro del mismo paquete. El recipiente, por si fuera poco, tenía un imán pegado. Grace, al leer la carta, no podía ni respirar. No sabía qué era peor: la pérdida o el horror con el que fue contada. Se derrumbó, rodeada de todo lo que había imaginado, todo lo que ya no sería. Pasó el tiempo y una noche tormentosa encontró a Grace atrapada en su dolor. Su cuerpo había cambiado. Había subido de peso, reflejo silencioso de lo que cargaba dentro. Dijo que perder un gemelo es como perder un ojo, porque ya nunca se ve el mundo igual. El vaso, antes medio lleno o medio vacío, ahora simplemente estaba roto. Aún hecha pedazos, tenía a Pinky, tenía a Ken. Él seguía llevándole platos de salchichas y malteadas. No decía mucho, solo estaba ahí, y a veces eso es lo que basta. Grace pensaba en sus caracoles. Cuando se sienten amenazados, se juntan. Quizás por eso se rodeaba de tantos. Era su refugio, su síntoma, su intento de volver a estar completa. Un día en una papelería vio un sacapuntas con forma de caracol. No pudo evitarlo. Lo tomó con disimulo, pero un guardia la había visto. La vergüenza fue fulminante. Días después, Ken se acercó a ella con una carta. Era una notificación del juzgado. Debía presentarse por robo. Grace apenas reaccionó. Vio cómo un conejillo de indias masticaba un cuaderno sobre un mueble. Lo abrió. Era un álbum de fotos de Ken, lleno de mujeres obesas, semidesnudas. Era evidente, un fetiche. Todo cobró sentido. Las salchichas, las malteadas y el ingrediente secreto: grasa de pato. Ken no la amaba por quien era. La había moldeado para sí, como una figura de colección. Grace, con justa razón, estalló. Lo echó de casa, lanzó sus cosas por la ventana, sus trastes reparados, su sopladora de hojas, todo fuera. Después del huracán vino la niebla. Durmió una semana entera. En sus sueños luchaba con sus problemas más profundos, y cuando despertaba, ahí estaba Pinky, sentada a su lado.
sosteniéndole la mano sin decir nada, solamente estando ahí. Y a veces, eso también basta. Al despertar, Grace entendió que todo ese acaparamiento que había arrastrado por años no solo la mantenía atrapada emocionalmente, sino que la había dejado sin recursos, sin opciones, y sin la posibilidad de haber estado con Gilbert cuando más lo necesitaba. Ahora, pensar en el hubiera era una tortura. Pinky, viendo el daño que Ken había causado, tomó la iniciativa. Puso a Grace en una dieta estricta, ayudándola poco a poco a soltar lo acumulado, a vivir más ligera en todos los sentidos. Pero el tiempo no se detiene, y Grace notaba cómo Pinky envejecía. Una imagen se le quedó grabada. Pinky frente a la mesa, intentando armar un rompecabezas con hojuelas de cereal. Fue el primer indicio claro y poco después llegó el diagnóstico: Alzheimer. Con él también vino el intercambio de roles. Ahora era Grace quien sostenía su mano, quien cuidaba de ella. En cierto punto vemos a Pinky en sus últimos momentos. Entre delirios, se levanta repentinamente y menciona las papas, y así finalmente se había ido. Ahí está Grace, una vez más en el pozo de la compasión, despidiéndose. Con ternura, esparce sus cenizas en su jardín. Luego, sin pensarlo demasiado, abre el frasco de sus caracoles. Silvia y los demás salen. Los deja ir, por fin. Pero esa palabra, papas, se queda flotando. ¿A qué se refería Pinky? ¿Serían las de su última cena soñada? Silvia comienza a subir por un cártel de madera entre las plantas. Mientras tanto, la desesperación de Grace crece. Llena de ira, de dolor, de impotencia por todas las decisiones que la vida le impuso, se dirige al cobertizo del jardín. Ahí encuentra una caja con veneno para caracoles. Lo sostiene, lo destapa, lo introduce en su boca y en ese instante, cuando está a punto de tragarlo, el cartel que Silvia escalaba revela su mensaje. Las papas. Grace se detiene, escupe el veneno, suelta la caja y corre al jardín. Excava la tierra y encuentra la vieja caja de panecillos de Pinky. Dentro, una carta para Gracie. Ella la abre con manos temblorosas y lee. Pinky confiesa que, mientras Grace dormía, supo que algo en su mente empezaba a fallar. Narra su infancia como huérfana tras la guerra, criada en un orfanato donde pasó años sin ser abrazada, sin ser sostenida. Y sin entrar en detalles, le dice que entiende lo que es sentirse encerrada, porque ella también lo vivió. Le habla de las jaulas que uno se construye. Le dice que sabe que Grace ha vivido en una, que sus caracoles eran parte de ella, que su miedo la mantuvo encerrada, y que ya es hora de salir, de romper con todo, que habrá dolor, pero también vida. Le pide que sea valiente, y Grace lo es. Frente a la hoguera, empieza a deshacerse de todo. Uno por uno, lanza los objetos que durante años llenaron su casa y su vacío. Finalmente, toma el álbum de Ken y lo lanza también. Está a punto de arrojar su gorro de caracol, pero se detiene. No, ahora ese gorro ya no es una jaula, es un símbolo de haber resistido, de haber seguido adelante. La carta termina con un agradecimiento, con una reflexión, que el sentido de la vida está en los pequeños placeres cargados de significado. Y una última frase, sencilla pero poderosa: la vida solo se entiende al revés, pero debe vivirse hacia adelante. Los caracoles nunca vuelven sobre sus huellas, siempre están avanzando. Y ahí, por fin, todo cobra sentido. A veces sentimos que nuestra vida no avanza, como si estuviéramos atrapados en una espiral de recuerdos, traumas y objetos que solo nos devuelven al mismo lugar. Pero lo que no siempre vemos es que incluso los caracoles, tan lentos y frágiles, jamás regresan sobre su propio rastro, siempre avanzan. Por eso esta analogía resuena tan profundamente, porque nos recuerda de forma simple pero poderosa una visión muy interesante con la que darle sentido a la vida. Y tal vez por eso nos aferramos a tanto, porque creemos que el pasado es lo único que nos define. Y sí, el pasado nos constituye. Como escribió Kierkegaard, la vida solo puede ser entendida hacia atrás, porque la memoria no es una trampa, es una clave. Solo comprendiendo lo que fuimos, lo que perdimos, lo que deseamos, lo que callamos, podemos empezar a movernos. Y es justo desde ahí, desde ese entendimiento profundo, que se da el primer paso hacia adelante. Porque como continúa esa misma frase, la vida se tiene que vivir hacia adelante. Pero vivir hacia adelante no es olvidar, es resignificar. Es tomar lo que dolió, lo que nos rompió y encontrarle un sentido en el presente. A veces el caparazón que creíamos que nos protegía era la jaula, pero salir de él no es perderlo, es transformarlo. Y ese gorrito de caracol que Grace no arrojó al fuego no era un símbolo de encierro, era la prueba de que sí se puede seguir. Porque crecer no es dejar de ser quien fuiste, es integrar todo lo que fuiste en lo que estás por ser, como Pinky, como Grace, y como un caracol que, a pesar de todo, sigue avanzando. Tiempo después, llegó el día del juicio de Grace por haber intentado robar un sacapuntas con forma de caracol. La sala estaba prácticamente vacía, con una sola persona entre la audiencia. El protocolo dio inicio, y el juez, con voz firme, hizo énfasis en la gravedad del delito.
Robar es robar, dijo, sea un diamante o un pepino. Para él, perdonar a un zorro por llevarse unas gallinas solo anticipa que un día se llevará a las ovejas. Grace, avergonzada y silenciosa, bajó la mirada. Su arrepentimiento era evidente, pero decidió no decir palabra alguna. El juez lo observó con atención, hizo una pausa y entonces suavizó el tono. Pero a veces, el verdadero castigo ya está cumplido con el arrepentimiento sincero. Y yo sé que tú eres una buena persona, lo sé, porque hace muchos años tú tuviste un gesto que cambió mi vida para siempre. La sorpresa fue total, pues el juez era James, aquel ex magistrado borracho que perdió en las calles y en sí mismo había sido ayudado por Grace cuando nadie más lo hizo. Aquella pequeña niña a la que le regaló un caracol sin juicio ni vergüenza, le ofreció el primer rayo de luz que necesitaba para empezar de nuevo. Ese pequeño gesto le permitió escapar de la peor de sus jaulas, él mismo. Sí, te equivocaste, continuó James, pero también has hecho cosas hermosas, y hoy yo solo puedo devolverte un poco de lo que me diste sin pedir nada a cambio. Con esas palabras, Grace fue absuelta. Emocionada, casi sin poder procesarlo, entendió que la compasión que ella una vez ofreció con el corazón abierto había sembrado una semilla. Y ahora, cuando más lo necesitaba, esa semilla había florecido. Porque a veces, lo que das al mundo termina regresando de la forma más inesperada. Ha pasado un año y Grace, con un brillo distinto en la mirada, logró finalmente iniciarse en el mundo de la animación en stop motion. Y aunque los golpes de la vida no desaparecen, hoy puede respirar más profundo. Puede oler unas rosas y sonreír. Puede vivir los pequeños momentos como si fueran grandes milagros. Poco a poco se fue convirtiendo en la persona que siempre quiso ser. Logró presentar una película sobre su vida en un festival de Canberra. No fue mucha gente, y ella misma dice que la película no era gran cosa, pero ahí estaba. Y cuando llegó el momento de preguntas y respuestas, hubo un silencio que pesaba. Ese silencio que ella conocía tan bien, hasta que, desde el fondo de la sala, una mano se alzó. En uno de sus dedos, un anillo con forma de caracol. La voz preguntó, ¿tú crees en la magia? Era Gilbert. Había caminado a través del desierto para encontrarla. Estaba vivo, y con él también volvía todo lo que una vez compartieron. Finalmente, sus cicatrices se juntaron, y juntas como en su infancia, formaron una cara feliz. Ahora los vemos en una casa sencilla, sin excesos, sin jaulas, sentados en un sillón, juntos leyendo, como cuando eran niños. Grace no podía creerlo. Gilbert le contó que había logrado escapar por la ventana trasera de la iglesia, que las cenizas que enviaron no eran suyas, solo eran eso, cenizas. La urna, que antes representaba la pérdida, ahora guardaba caramelos, los mismos que compartían con su padre, porque de alguna manera todo había encontrado su lugar. Sylvia también cumplió su ciclo, se convirtió en madre y con ello cerró su propia historia. Finalmente, todos estaban fuera de jaulas, solo quedaba una cosa por liberar. Y entonces, al atardecer, con un cielo abierto y un corazón compartido, Grace y Gilbert cumplieron el deseo de su padre. Esparcieron sus cenizas sobre la osa mayor. Y esta vez, sin miedos, sin caparazones, avanzaron como los caracoles.